Pablo tuvo una visión donde tenía que ir a Macedonia a predicar. Entonces él, Timoteo, Lucas y Silas fueron hacia Macedonia, y la primera ciudad de la provincia de Macedonia era la ciudad de Filipo. Era una colonia del Imperio Romano, donde Pablo, al llegar, dice la palabra que fue a predicarle a un grupo de mujeres que se encontraban reunidas al lado del río. Entre esas mujeres que escucharon el evangelio de Pablo, había una mujer llamada Lidia. Lidia escuchó, una comerciante de púrpura, además, escuchó la palabra de Pablo y creyó en el evangelio de Jesucristo. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor por eso? ¿Sí? Esa es la palabra que el Señor, el Espíritu, la hizo poner atención y creyó. Entonces, no solamente ella creyó, pero la palabra nos dice de que ella trajo a Pablo a su casa, y a Pablo y a los discípulos que estaban con él a su casa. Y no solamente ella creyó, pero toda su casa creyó. Toda su casa creyó en las buenas nuevas del Señor. Y no solamente creyeron, pero ella y toda su casa se bautizaron. Amén. Y fue un fruto que Dios le dio a Pablo. Entonces dice la palabra de que se quedaron ahí unos días y iban todos los días en el tiempo de la oración. Pablo ahora iba a seguir predicando. Y había una muchacha con un espíritu de adivinación en ese lugar. Resulta que esta muchacha le hacía mucho dinero a sus amos con su espíritu de adivinación. ¿Cuántos conocen la historia? ¿Hay dos o tres que han leído? Sí, ¿verdad? Muy bien. Ayúdenme, por favor, ¿sí? Ella tenía un espíritu de adivinación y parece ser, le hacía mucho dinero a sus amos con este espíritu de adivinación. Y resulta de que cuando ella vio a Pablo y a los discípulos, comenzó a gritar, comenzó a decir a gran voz, dice la palabra: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de la salvación. Imagínense, el Señor está usando el mismo espíritu de adivinación para confirmar su palabra. Es que toda lengua confesará de que Jesucristo es Rey. ¿Cuántos saben eso, verdad? Pero parece ser de que ella lo anunciaba de esta manera y comenzó a hacerlo por varios días. Cada vez que ellos pasaban por el frente de esta muchacha, venía y gritaba: estos son los siervos del Señor, escucharles, ¿verdad? Después de varios días, como que Pablo se fastidió de esta muchacha que seguía gritándole cuando pasaban por el frente. Así que Pablo en un momento se dio la vuelta y le dice al espíritu de adivinación: sal fuera de ella. Y el espíritu salió de la vida de esta mujer. Pero resulta, mis hermanos, que los amos que hacían mucho dinero con este espíritu, con esta muchacha, se pusieron bravos con Pablo y con Silas. Así que los agarraron y los llevaron hacia las autoridades. Y comenzaron a decirle a las autoridades: estos hombres están arrebatando, están haciendo problemas. No era ellos, era esta mujer que gritaba, pero comenzaron a señalarles a él y decirle: estos hombres están haciendo problemas en el pueblo y además están predicando cosas que no podemos predicar. Lo que pasa, mis hermanos, es de que en Filipo era una colonia romana y según los romanos el único rey es César, pero ellos estaban predicando que hay otro rey que se llama Jesucristo. Entonces ellos tomaron eso como excusa para llevarle al frente de las autoridades. ¿Me están siguiendo? Sí, ¿verdad? Sé que es larguita la historia, pero es interesante. Y resulta de que los llevaron a las autoridades y lo azotaron a Pablo y a Silas con varas, le pegaron con varas. Amén. ¿Cuántos les gustaría ser azotados por el nombre del Señor? ¿Sí? Nadie levantó la mano. Muy bien. Lo azotaron, le pegaron con varas a los discípulos y los llevaron a la cárcel. Y no era suficiente entrar a la cárcel, sino que lo metieron al calabozo. Y no era suficiente estar en el calabozo, sino que lo amarraron
amarraron de pies y cabeza y los metieron en lo más profundo y le dijeron al carcelero que cuidara de estos hombres. Pero la palabra nos dice, si ustedes se acuerdan, de que a medianoche, mientras se encontraban en el calabozo, Pablo y Silas comenzaron a adorar y a cantar himnos al Señor. Y en medio de las preocupaciones y el problema, seguían cantando, porque no podían parar de predicar, pero no podían parar de alabar al Señor. Entonces, amén a eso. Oh, pero escúchame. Resulta que cuando estaban en el calabozo, ellos comenzaron a cantar y dice la palabra que hubo un gran terremoto que movió los cimientos de esta prisión y se abrieron las puertas de las cárceles y se abrió las cadenas que tenían atados a Pablo y a Silas, porque no hay cadenas que puedan mantenerse cuando un hombre y una mujer adoran al Señor aún en medio de los problemas. Pero esa es otra predicación, ¿sí? Resulta de que cuando el carcelero se dio cuenta de que se habían abierto las puertas, decidió matarse. ¿Por qué? Era su responsabilidad. En la ley decía de que si se le salía una persona al carcelero, el carcelero iba a tener que tomar y pagar la presión de la persona que se le fue. Así que él decidió morir y matarse. Cuando estaba a punto de suicidarse, Pablo dice: no te hagas daño, todos estamos aquí. Nadie se fue. Al escuchar esto, salió corriendo al carcelero y dice que se postró delante de los discípulos y les hizo la pregunta más importante en la historia de la humanidad. Hizo la pregunta más importante. No ha habido una pregunta más importante que la pregunta que hizo este hombre en este momento. Él fue a donde los discípulos y preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Aleluya. La pregunta más importante en la historia de la humanidad, que recibió la respuesta más hermosa en la historia de la humanidad, porque a ellos le respondieron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Alabado sea el nombre. Dale un aplauso al Señor, por favor. ¿Cómo no creer esta historia y no emocionarse? Esa noche se convirtieron él y toda su casa. Esa noche se bautizó él y toda su casa, dice la palabra. ¿Cuántos le dicen amén a eso? Yo sé que bueno, con esas dos familias, la familia de Lidia y la familia del carcelero, que fueron convertidos, que fueron bautizados, ¿verdad?, en el nombre del Señor, se establece entonces lo que sería la iglesia en Filipo. Se estableció dos familias. Se establece la iglesia en Filipo. Entonces, a ellos fueron que Pablo, ya años después, estando en una prisión en Roma, se dirige a la carta de los filipenses. Esa iglesia que se estableció en Filipo, Pablo escribe la carta dirigida a los filipenses. Pero cuando venimos a la carta de los filipenses, ya pasó unos años, Pablo está en cárcel. ¿Qué vemos? Vemos que no se quedaron dos familias. Esta iglesia explotó. Esta iglesia tuvo que haber explotado. ¿Por qué? Porque leímos, ¿verdad?, en la carta, que cuando él se dirige a la iglesia, se dirige a los líderes y a los que sirven en la casa. Y cuando dice líder, está hablando en plural. Y cuando se dirige a los que sirven, está hablando en plural. Eso significa que esta iglesia creció y los números crecieron allí en Filipo. Y ahora Pablo le escribe una carta a esta iglesia que estableció y que ahora estaba creciendo y estaba siendo fructificada. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor por eso? ¿Sí? ¡Qué hermoso! Pero era una iglesia muy amada por Pablo. La carta a los filipenses, 4 capítulos, hermanos, léaselo. Es una carta bella, hermosa. Porque Pablo tenía un especial amor para ellos.
Pablo tenía algo, un corazón para ellos. Mira cómo Pablo se refiere a ellos, para que puedas entender el tono y la manera como ellos se están refiriendo a esta iglesia. Filipenses 4:1, mira cómo se dirige a ellos. Dice: por lo tanto, mis amados hermanos, manténganse fieles al Señor. Los amo y anhelo verlos. Mis queridos amigos, ¿qué más dice? Porque ustedes son mi alegría y la corona que recibo por mi trabajo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ustedes son mis amigos. Ustedes son la corona. En otras palabras, todo lo que hago vale la pena. Y ustedes me demuestran que vale la pena. Son corona de mi trabajo. Dios es bueno, ¿sí? Qué tremenda palabra tiene Pablo para la iglesia de Filipo. Nosotros nos tenemos que preguntar, ¿qué tenía la iglesia de Filipo que nos da ejemplo a nosotros, Misión Familia? ¿Qué podemos aprender en Filipo? ¿Qué características podemos encontrar en esta carta? Bueno, yo sé que tú la vas a leer esta semana, los cuatro capítulos, pero te voy a decir algunas cositas para que sobresalgan en esta semana que yo sé que la vas a estar leyendo, ¿verdad? Y lo que te vas a dar cuenta es que hay un tema recurrente en toda la carta. Hay algo que sigue saliendo, sale una y otra vez de diferentes maneras, pero sale igual, o sea, sigue saliendo. Y es que en medio de todo lo que Pablo les habla en todos los capítulos, siempre repite lo mismo, el cual es que había una unidad en ellos. Era una iglesia unida. Había unidad entre los hermanos. Los filipenses eran unidos. Pero escúchame, mis hermanos, no una unidad como los que nos reunimos en un cuarto por 2 horas, venimos, nos sentamos, aplaudimos y nos vamos rapidito. No ese tipo de unidad. No unidad como el que entra a un cuarto a tomar café y ¿cómo está? Dios te bendiga y se va y simplemente sigue el no, era otra cosa más. Era algo más profundo. Era algo que iba más allá. Era una unidad que Pablo usa la palabra de griego koinonia. Diga, koinonia. Koinonia era la palabra que Pablo usó para describir esta unidad, que significa, más de estar juntos, significa comunión, significa unidad, significa un sentir, un espíritu, un propósito, un cuerpo unido que se junta y está juntos. Y eso es lo que describe la iglesia en Filipo. Y eso es lo que describe a los filipenses. Mira lo que dice Pablo en Filipenses 2, del 1 al 2. Mira lo que dice. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Todas preguntas obvias, que la respuesta es sí. Versículo 2. Entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo en todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Así eran los filipenses. Pablo está diciendo, ustedes que son así, sigan así, unidos, unidad, unidos. Los filipenses no eran una iglesia perfecta. Hasta entre ellos había desacuerdos, pero una iglesia unida. Teníamos un mismo espíritu, un mismo propósito, una misma comunión, porque cuando somos unidos, aún las diferencias las podemos superar. ¿Sí? Aún los desacuerdos los podemos superar. ¿Por qué? Porque somos unidos. Porque estamos en coinonía,
Eso nos enseña. ¿En dónde estaba la unidad de esta iglesia? Número uno, eran unidos expandiendo el reino. Diga la persona que está al lado: unámonos a expandir el reino.